Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Y quiero bendecirlo a través de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase para que sea de gran bendición cada palabra que Dios pone en mi boca, cada reflexión que Dios me da cada mañana. Será de bendición a su vida. Mis queridos hermanos, me encuentro en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21. Bendito Dios, estaré hablando sobre el censo que hizo el rey David. La decisión que tomó el rey David de censar al pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, sabemos que todas las naciones llega un momento donde hace un censo para así tener, bendito Dios, en conocimiento de cuántas personas, cuántos habitantes hay en el país o en la nación. Mis queridos hermanos, pero el rey David hizo este censo, bendito Dios, con la mentalidad, bendito Dios, de poner su fe a través del número de hombres que tenía, bendito Dios, en su ejército, y también para el número de hombres que había en la nación. Mis queridos hermanos, el rey David en ese momento no puso su confianza en Jehová, sino que puso su confianza en el número de soldados, en el número de hombres que había, bendito Dios, en Israel. Mis queridos hermanos, y ahí es donde, bendito Dios, el rey David toma una decisión fuera de la voluntad de Dios, una decisión no agradable a Dios. Y voy a comenzar leyendo en el verso 1 del capítulo 21 de Primera de Crónicas. Y dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informen sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab, recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta de número del pueblo a David. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, aquí podemos ver cómo Joab advierte a David, le deja entender: David, no haga el censo. Es pecado contra Israel, pecado contra Dios. Está poniendo al pueblo a pecar. Está pecando contra Dios. No haga el censo. No ponga tu confianza en el número de hombres, sino pon tu confianza en Jehová. Por eso dice que Jehová le dijo: Jehová añada 100,000 más de los habitantes que hay aquí en el pueblo. Mis queridos hermanos, porque era un pecado. ¿Por qué era un pecado? Porque David estaba censando el pueblo para poner la fe en el número de hombres que él tenía, y no en el poder de Dios, no en la cobertura de Dios. Porque, mis queridos hermanos, en aquellos tiempos y aún en estos tiempos y en los tiempos venideros, quien pelea por Israel se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso, cuando el rey David, bendito Dios, estuvo como guerrero, comenzando en el ejército de Israel, cuando Saúl, primer rey de Israel, estaba gobernando al pueblo,
David llega primeramente al palacio, bendito Dios, como un siervo, como una persona llevada o mandada por sus padres, un mandado a sus hermanos. Pero llega el momento, mis queridos hermanos, donde David escucha hablar de uno llamado Goliat de Gat. Era un gigante, mis queridos hermanos, donde tenía intimidado al pueblo de Israel, tenía intimidado al rey Saúl, tenía intimidado a su sombra, a su ejército. Era un hombre, bendito Dios, filisteo. Y era un hombre, por lo menos medía 50 pies, era un hombre de, bendito Dios, una gran altura, mis queridos hermanos. Y dice la palabra de Dios que este hombre tenía intimidado al pueblo de Israel. Cuando llega el momento en que David lleva, bendito Dios, un mandado que su madre le manda y sus padres a sus hermanos a la guerra. David tenía hermanos que trabajaban con Saúl en el palacio, en el ejército. Y dice que David, cuando llega al lugar donde se encuentra el batallón del ejército de Saúl, escucha hablar, bendito Dios, a este filisteo incircunciso, a este filisteo que, bendito Dios, tiene atemorizado al ejército de Jehová. Y David dice, ¿y quién es este? Porque este filisteo se levantaba toda la mañana y comenzaba, bendito Dios, a meterles miedo con palabras fuertes al pueblo de Israel, al ejército. Mis queridos hermanos, y David preguntó, ¿y quién es este? ¿Qué dará el rey para el que mate a este gigante? Y le dijeron a David, este gigante incircunciso toda la mañana se levanta a provocar el ejército de Jehová, pero todos tienen miedo delante de él. Y dice que David se presentó delante del rey Saúl y le dijo, cuando yo estoy cuidando las ovejas de mi padre y se levantan osos, leones, yo lo enfrento para que no tomen las ovejas y lo mato. Asimismo, Jehová entregará en mi mano la cabeza de este incircunciso, de este hijo del diablo, de este gigante. Y dice que Saúl le dijo a David, tú eres muy pequeño para pelear con este gigante. Mira la altura de este gigante. Es un gigante aprobado en guerra, es un gigante crecido en guerra. Tú eres un joven que nunca ha tomado una lanza, una espada en tu mano. Y David le dijo, no te preocupes, rey, porque hoy Jehová entregará la cabeza de este gigante en mi mano. Hoy el pueblo de Israel será librado. Mis queridos hermanos, y cuando miramos aquí que David no tiene miedo, no tiene temor delante de este gigante, mientras Saúl, el rey, y su ejército estaban temblando. Dice que llega el momento donde entonces el gigante comienza a pregonar nuevamente y a desafiar los ejércitos de Dios, el ejército de Israel. Y dice, mándenme uno para que me venza. Si el que me venza, entonces nosotros seremos esclavos del pueblo de Israel. Pero si yo lo venzo, ustedes serán esclavos de los filisteos. Y dice que entonces David se enfrenta. Llega el momento del enfrentamiento con David y este gigante. Mis queridos hermanos, y llega el momento en que entonces el gigante ve que este jovencito de 17 años viene a enfrentarse a él sin espada, sin jabalina. Mis queridos hermanos, sin una lanza. Y dice que el gigante se lo mira y se enoja. Y le dicen, ¿por qué mandan a este niño? ¿Acaso no hay un hombre que pueda pelear conmigo en este momento que pertenezca al campamento de Israel? ¿Por qué mandar a este suicidio a este niño? Mis queridos hermanos, lo que este filisteo no sabía era que este niño venía lleno de Dios. Este niño venía con la lanza del Espíritu Santo, con las armas celestiales de Dios.
Y dice que cuando ya están en el campo de guerra, ya ha enfrentado David el filisteo, David le dice: yo vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y hoy Jehová entregará tu cabeza en mi mano. Y el filisteo, burlándose de David, le dice: yo hoy cortaré tu cabeza y se la daré a las aves del cielo. Hoy ustedes serán esclavos de los filisteos. David le dijo: tú vienes contra mí con lanza y jabalinas y espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Por lo tanto, hoy Jehová entregará tu cabeza en mi mano, y hoy el mundo sabrá que hay Dios en Israel. David está exaltando a Dios. David quiere darle la gloria a Dios en todo, mis queridos hermanos. Y dice la palabra que llega el momento donde se enfrenta el gigante y David. Y llega el momento donde el gigante viene para encima de David a cortarle la cabeza con su gran espada, con su gran jabalina, con su gran lanza. Mis queridos hermanos, pero David, guardado y protegido por el Espíritu Santo de Dios, dice que se enfrenta al gigante sin tener nada en su mano. Dice que David solamente tiene una honda. Tenía 3 piedras. Mis queridos hermanos, para el que no conoce lo que es una honda es un pedazo de trapo con 2 lazos amarrados en cada esquina, donde se le mete una piedra en el medio, le dan vuelta y tiran las piedras. Eso viene siendo una honda. Eso era la única armas que David tenía físicamente en su mano. Por eso el gigante desafiaba a David y le decía: tú vienes contra mí con palo, con piedra. Por eso hoy cortaré tu cabeza. Y David le dijo: tú vienes contra mí con lanza, con espada, con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy Jehová entregará tu cabeza en mi mano, y sabrán que hay Dios en Israel. Por lo tanto, mis queridos hermanos, llega el momento donde ya el gigante viene a actuar contra este joven. David defendiéndose, bendito Dios, a la amenaza que el gigante le está dando. David recoge una piedra del piso, la mete en la honda. Dice que David, esperando el momento, bendito Dios, el tiempo de Dios. Cuando David lanza la piedra, la palabra nos indica, mis queridos hermanos, que la piedra fue derecho al casco, donde tenía el casco que ellos se ponían en su cabeza para protegerse. Tenía un hoyo en la frente, donde por ese hoyo se penetró la piedra y mató al gigante. El gigante cae al piso, mis queridos hermanos. Entonces David coge la misma espada del gigante y le corta la cabeza. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, cuando los filisteos vieron que este gigante cayó, que ya no había en ellos, bendito Dios, oportunidades, ellos salieron corriendo, dejaron todo botado. Ellos dijeron: si mataron al gigante, que era nuestra confianza, era quien nosotros habíamos depositado nuestra confianza, entonces nos matarán a nosotros. Y dice que entonces, cuando el pueblo de Israel vio, el ejército de Israel, que David había matado a Goliat, al gigante, entonces se armaron y le cayeron atrás, persiguieron a los filisteos hasta matarlo. Bendito Dios. Mis queridos hermanos, ¿y por qué les traigo este tema? ¿Por qué, bendito Dios, uno este tema con el tema del censo que David hizo? Porque, mis queridos hermanos, David era un hombre que desde que Dios lo llamó estaba, bendito Dios, lleno de Dios, conocía el poder de Dios. David no necesitaba censar al pueblo. David no necesitaba poner su confianza en los hombres, porque ya David había vivido una experiencia vivida, una experiencia viva, una experiencia real, cuando David enfrentó a Goliat, al gigante.
Déjeme decirle, mis queridos hermanos, que no fue David solo que peleó con el gigante Goliat. Ahí estaba Jehová con David. Cuando David lanzó la piedra, no fue David quien penetró la piedra en la frente del gigante. Mis queridos hermanos, quien penetró la piedra en la frente del gigante se llama Jehová Dios de los ejércitos. Aquel quien pelea nuestra batalla, aquel quien pelea nuestra guerra, aquel quien nos defiende con espada, bendito Dios. Pero dice la palabra de Dios que David censó al pueblo. David tenía una guerra, mis queridos hermanos, y se vio atemorizado, se vio asustado. Y censó al pueblo para saber cuántos hombres habían en Israel que podían pelear para su ejército. Y dice que Jehová le dijo: Jehová añada 100,000 más hombres sobre esta tierra. ¿Por qué vas a pecar contra Jehová? ¿Por qué vas a poner tu fe contra los hombres y no la vas a poner en Dios? ¿Para qué quieres tú hacer ese censo? Si eso es pecar contra Dios. Y dice la palabra, mis queridos hermanos, que fue más poderoso el mandato del rey que las palabras que salieron de la boca de Jehová. Jehová no pudo controlar al rey, no pudo parar la orden. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que Jehová censó al pueblo y le trajo a David el número de hombres que había en Israel. Pero mis queridos hermanos, ahí viene la consecuencia de uno tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. De uno tomar decisiones, bendito Dios, que a Dios no le agradan. Dice la palabra de Dios en el verso 10, dice: ve y habla a David y dile. Eso es Dios hablándole al profeta. Ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo que escoja, de ella una que yo haga contigo. Ese es el juicio por la desobediencia de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Dios manda al profeta para que hable con David y le diga: 3 cosas tengo contra ti por lo que tú has hecho. Escoge una. Y dice: 3 cosas te propongo que escojas, una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Por 3 días la espada de Jehová, o la espada de Jehová. Esta es la peste en la tierra, que el ángel de Jehová haga destrucción todos los términos de Israel. Mis queridos hermanos, Dios le manda a decir a David: son 3 cosas que tengo para que elija una. 3 años de hambre, 3 meses que los enemigos te persigan y que tú estés bajo la espada de los enemigos. O que yo sea el que tome la decisión de traer peste sobre Israel. Y mire lo que David eligió, mis queridos hermanos. Dice en el verso 13, dice: entonces David dijo a Gad, al profeta: estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombre. David eligió, de las 3 cosas, mis queridos hermanos, David eligió caer en la mano de Jehová, que sea Jehová quien lo castigue. Porque David decía: Jehová tiene mucha misericordia, mas el hombre no tiene misericordia. Y dice en el verso 14, miren lo que dice en el verso 14: así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla.
Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel: detente, basta ya. Mi queridos hermanos, David no es bruto. David sabía que 3 años de hambre, bendito Dios, iban a destruir la nación completa. Pero también sabía que 3 meses bajo la espada de sus enemigos iban a destruir la nación completa. David eligió que fuera Jehová quien lo castigara, porque David dijo: bueno, Dios tiene mucha misericordia, mas los hombres no tienen ninguna. Dice que 70,000 hombres, mis queridos hermanos, 70,000 hombres murieron por causa de la desobediencia de David, censar al pueblo. Mis queridos hermanos, este es el rey David. Este es el rey, mis queridos hermanos, que leemos muchos en las historias del vivir de David en aquellos tiempos. Bendito Dios. Y cuando leemos, decimos: wow, pero qué rey más excelente, qué rey más victorioso, qué rey que reinó con tanto poder de Dios. Pero mis queridos hermanos, también estamos mirando aquí los errores de David. David no solamente, bendito Dios, falló en hacer el censo. Sabemos que David, la historia de David, bendito Dios, pasó muchas angustias, muchos dolores, muchos percances, por causa, bendito Dios, de tomar decisiones sin consentimiento de Dios. David tomó a Betsabé, mató a su esposo. 3 hijos de David murieron por causa de esa decisión. Una hija fue violada y la espada no se apartó de la casa de David. Fueron consecuencias que David tuvo, mis queridos hermanos, por causa de tomar decisiones fuera de Dios. Y es necesario que entendamos que necesitamos, cuando tomamos decisiones, tener a Dios a nuestra parte, tener a Dios de nuestro lado. Porque, mis queridos hermanos, si nosotros le servimos a Dios, si somos de Dios, no podemos tomar decisiones fuera de Dios, porque esas decisiones pueden traer desgracias para nuestra vida. Sabemos que el rey David era un hombre amado por Dios, un hombre que amaba a Dios. Pero, mis queridos hermanos, sabemos que el rey David falló mucho también, le falló mucho a Dios. Pero Dios tuvo misericordia de él. Mis queridos hermanos, una cosa que el rey David tuvo, bendito Dios, que lo prosperó aún fallándole a Dios, fue que David tenía un corazón presto para humillarse delante de Dios. Y eso es lo que ahora mismo, bendito Dios, necesita el pueblo de Dios en la tierra. Humillarse delante de Dios, reconocer sus pecados, reconocer sus debilidades, reconocer que le estamos fallando a Dios. Porque muchos estamos en los altares, bendito Dios, ministrando las palabras de Dios, pero pecando, fallándole a Dios. Y no estamos siendo, bendito Dios, sinceros con Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tu piedad, borra de mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo y tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio.
Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y seré recreado los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mí, de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sostente. Mi queridos hermanos, David reconoce su pecado delante de Dios. David reconoce sus rebeliones, reconoce su falla. Y eso es lo que hace que David prospere, mis queridos hermanos, aún fallándole a Dios. Eso es lo que hace que Dios tenga misericordia por David, que Dios bendiga a David y que Dios prospere a David en todo su camino, porque David supo humillarse delante de Dios, supo reconocer sus pecados, supo arrepentirse de ellos. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que de los ojos de Dios no se escapa nada en la tierra. Y que aquí en la tierra, mis queridos hermanos, todos le fallamos a Dios. Que no hay uno, como dice la Biblia, justo delante de Dios, que todos somos pecadores. Es necesario que reconozcamos nuestros pecados y busquemos a Dios de corazón. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, mis queridos hermanos, siempre y cuando nosotros elijamos arrepentirnos de todo corazón. El perdón de Dios siempre está dispuesto para perdonar nuestros pecados. Queridos hermanos, así como David le falló a Dios, así como David fallaba, bendito Dios, así nosotros fallamos en la tierra. Así nosotros, bendito Dios, necesitamos venir a los pies de Dios, rendirnos a sus pies, a humillarnos y a reconocer nuestro pecado. Dios le ames, bendito Dios, cada día sobre esta tierra. Dios prospere su vida. Dios bendiga a su familia y los suyos. Y que esta palabra le sea de gran bendición a cada persona que esté dispuesta, bendito Dios, a rendirse a los pies de Dios. Mis queridos hermanos, si todavía no ha confesado a Jesús como su único Dios y Salvador, hoy es el momento para que elija tener una nueva vida en la tierra, una vida de salvación, una vida de prosperidad, una vida segura en la mano de Dios. Repita conmigo: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti, te recibo como mi único Dios y mi único Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu palabra y por la oportunidad que me da en este día de rendirme a ti. Dios le bendiga a todos, mis queridos hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén.